dándote las gracias por esta oportunidad de estar aquí este miércoles 19 de junio. Señor, esperamos que tu Santo Espíritu en todo momento esté trabajando con poder en la vida de cada uno de nosotros y que nos haga entender pues estos temas que estamos tratando, Señor. Esto es tu obra, se trata de ti, no de nosotros, y queremos que en todo momento tú te manifiestes con poder. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, entramos hace 2 miércoles al tema de el don de lenguas, ¿sí? Y ya hemos comentado que en la Biblia solamente aparece 4 veces. 3 veces se menciona en el libro de los Hechos y una en Corintios, ¿sí? Hasta el día de hoy vimos la primera vez que se menciona, que fue en el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Y ya vimos que esto se da en una audiencia de judíos, ¿sí? Quien está presidiendo esta plática es un judío que vive como judío, ¿sí? Y entendiendo todo el contexto de lo que hemos hablado, que las señales de confirmación, ¿sí?, son para los judíos, podemos entender que esta señal de confirmación, ¿sí?, que también era el cumplimiento de una profecía, ¿sí?, del Antiguo Testamento, se da en el contexto en que debe de ser. En el día de Pentecostés, una fiesta de judíos. Después llegamos a la segunda vez que se menciona, que es lo que vimos el miércoles de la semana pasada, y llegamos al capítulo 10 de Hechos, ¿sí?, donde encontramos la conversión de un gentil, y vemos cómo Dios le habla a Pedro por medio de una visión, de un éxtasis, y baja un lienzo y le presenta todo tipo de animales comunes e inmundos. Y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, siendo judío, viviendo como judío, siguiendo la ley de Moisés, dice: no, porque yo no puedo comer ninguna cosa común o inmunda. Y Dios le dice: lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Eso lo hace por 3 veces. Entendemos, por lo que vimos la semana pasada, que esto era solamente Dios preparando la mente y el corazón de Pedro para lo que iba a suceder después, que iban a llegar estos 3 siervos de Cornelio, gentiles, a su casa para pedirle que fueran a casa de Cornelio, ¿sí? Entonces llega Pedro a casa de Cornelio, entiende de qué se trata, el Espíritu le dice a Pedro: van a llegar estas 3 personas, recíbelas y ve con ellos, ¿sí? Cuando llega, entonces él entiende de qué se trataba la visión, porque Cornelio le está diciendo que Dios le dijo que Pedro tenía un mensaje para él y para su casa, ¿sí? Y entonces Pedro empieza a presentar al Señor Jesucristo. Cornelio y su familia aceptan al Señor, y antes de que él termine el discurso, entonces desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en lenguas. Entonces la gente que iba con Pedro, los de la circuncisión, los judíos, ven una señal para ellos donde dicen: se está dando una transición. Ahora Dios también está trabajando con los gentiles. Pero la señal no era para Cornelio y para su familia, que eran gentiles. La señal de confirmación era para los judíos que venían acompañando al apóstol Pedro, ¿sí? Y cumple con la transición que se estaba dando, porque Dios ya estaba pasando de trabajar de los judíos a la iglesia, de la iglesia conformada principalmente por judíos a la iglesia que posteriormente iba a ser conformada principalmente por gentiles. Por eso en el capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso, que conocemos como Pablo, el apóstol a los gentiles. Ya se estaba dando la transición. Entonces Dios utiliza esto, ¿para qué?
para confirmarles, decirles, sí, ahora vamos a trabajar con los gentiles. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Esto se ha estado entendiendo? ¿No hay dudas? Ok, saquen una hoja, vamos a tener un examen. Ah, cierto, no se crean. No se crean, no se crean. Entonces, entramos a la tercera y última vez que aparece el don de lenguas en el libro de los Hechos. Y yo quisiera comentarles, o más bien que recordáramos, que el libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Ok? Para este tiempo no había una Biblia completa. ¿Sí? Cuando vemos los viajes de Pablo, obviamente él no venía cargando la Biblia como la tenemos nosotros. ¿Sí? Porque no estaba completa. De hecho, el apóstol Pablo había todavía cartas que no escribía. Había libros del Nuevo Testamento que todavía no habían sido escritos. O sea, hay que entender que la Biblia todavía no estaba completa. Entendiendo esto, ahorita van a ver, abran su Biblia en Hechos capítulo 18, por favor. Hechos capítulo 18. Versículo 24. Hechos 18, 24. ¿Están ahí? Dice, llegó entonces a Éfeso un ¿qué? Llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero hace una aclaración: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ajá. Vamos a desmenuzar este pasaje. Tenemos aquí a un hombre judío que se llama Apolos, que es elocuente, poderoso en las escrituras, quiere decir que conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿sí? Instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y cuando se refiere al Señor, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A Jesucristo, al Mesías, porque Él es judío. ¿Ok? Ahora, con todos estos atributos, como quiera tenemos un problemita aquí. ¿Cuál? Que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, este hombre no ha nacido de nuevo. Porque si solamente conoce el bautismo de Juan, Jesucristo ya vino, tuvo su ministerio, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, y este hombre todavía no sabe que eso pasó. ¿Sí? Apolos hacía más o menos unos 25 años en que había sido bautizado, habiendo escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Se preparó para recibir a su Mesías y se regresó a su ciudad para enseñar el camino del Señor, que el Mesías iba a venir. Pero él no sabe que el Mesías ya vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hay que entender que en ese momento no había Facebook, no había correo electrónico, no había periódico, no había televisión. Ahorita una noticia le da la vuelta al mundo así. ¿Cierto o no es cierto? Pero antes no. El apóstol Pablo, para visitar las iglesias, eran viajes de años.
Por eso yo estoy convencido que si el apóstol Pablo viviera en nuestros días, nos estaría felicitando a Filadelfia por lo que estamos haciendo con la transmisión simultánea. Diría, no hombre, Alberto, ¿cómo no hubo eso en mi tiempo? ¿Verdad? Porque mira, no hombre, y qué bueno que no lo hubo, porque no nos hubiera dejado nada. ¿Me explico? Estaríamos hablando de las hazañas de Pablo, porque ya todo el mundo estaría evangelizado. Pero entonces tenemos que entender esta parte del contexto, porque uno pudiera decir, ¿cómo Apolos no sabía? Bueno, pues si él se regresó a Alejandría y empezó desde allá a enseñar, pues los trayectos no eran cortos. Así es. Entonces, el pequeño problemita que tenemos es que este hombre no ha nacido de nuevo. Entonces, en Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo, ¿quién? Apolos, en la sinagoga. Entiendas el contexto. A la sinagoga no podían entrar los gentiles. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, y siempre me gusta aclarar esto, no son dos hermanas, ¿verdad? Priscila y Aquila es un matrimonio, ¿sí? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a contextualizar este evento. Están Priscila y Aquila sentados en la sinagoga. Y de repente llega Apolos. Lo escuchan hablar. Y por el testimonio que queda registrado, predicando con denuedo, con poder, ¿sí? Con fervor, convenciendo a la gente, ¿verdad? Con ese don de exhortación. Pero dicen, este anda 25 años desfasado, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo agarraron, le dijeron a Apolos, ven, hermano, de veras, qué hermoso predicas. De veras, no. Con decirte que me dieron ganas de volverme a bautizar. Pero déjame te aclaro algo, hermanito. No se decían hermano todavía. Déjame te aclaro algo, Apolos. Ese Mesías que tú estás esperando, ¿qué crees? ¿Qué? Ya vino, ya hizo milagros, ya lo mataron, ya resucitó y ya se fue a la presencia del Señor. No. ¿Dónde anduve todo este tiempo, verdad? Le explican. Priscila y Aquila le explican a Apolos la situación. Ahora sí, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora yo resalto algo que no tiene que ver con el estudio, pero mire la humildad de Apolos. Siendo quien era, y la manera en la que enseñaba, y la manera que predicaba, y el conocimiento, es probable que tuviera muchísimo más conocimiento de las escrituras que los mismos Priscila y Aquila. Pero podemos ver la humildad de Apolos. Cuando Priscila le dice, ¿sabes qué? Mira, estas cosas. No, tú que vas a venir a enseñarme a mí, por favor. ¿No? Ok. Entonces esto ya pasó. Ya pasó. Por fe creo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Bienaventurados los que sin ver creyeron.
aquí está. ¿Y qué hizo? Rápido, ya estaba predicando con vehemencia el evangelio del Señor Jesucristo y refutando a los judíos lo que ellos enseñaban. En Éfeso encuentran a Apolos predicando por todos lados el bautismo de Juan. Lo escuchan, lo toman aparte, le explican lo sucedido y se van por otro lado. Sale de Éfeso predicando esta vez a Cristo, ya no el bautismo de Juan, ya sale predicando a Cristo, ya conoce ahora sí el evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio completo? ¿Dónde lo encontramos? 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4. Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, muerto y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio completo. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 a 9. Entonces, Apolos ya enseña esto. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 19 versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿De dónde salió Apolos? No, pero ¿dónde estaba? O sea, leímos en el versículo. Exactamente. Pero queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron los discípulos que le recibieran. Llegado él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, ¿sí? Entonces él sale de Éfeso, pero ya sale enseñando. Entonces sale Apolos y llega Pablo, ¿ok? Pero él dice aquí que, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Discípulos de quién? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿De quién son estos discípulos? ¿Eh? A ver si va. Vale. ¿Será de Jesucristo? Ok. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a identificar quiénes son. Versículo 2. Pablo se los encuentra, ¿ok? Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces no son discípulos de Jesucristo, ¿ok? Son discípulos de Apolos. O sea, son seguidores de Juan el Bautista por enseñanza de Apolos, porque Apolos estaba ahí predicando el bautismo de Juan. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿No los perdí? ¿Ya se me revolvieron? A ver, el que se revolvió levante la mano para que se salga. No, es cierto. ¿Qué? Se encontró a estos discípulos que seguían el bautismo de Juan. ¿Por instrucción de quién? De Apolos. Okay. Muy bien. Entonces, no podemos perder de vista que es un momento de transición. Es decir, aunque Apolos no había escuchado del Mesías, esa es una buena pregunta que se las quiero hacer. ¿Qué pasaba si Apolos no había nacido de nuevo? ¿Qué pasaba si Apolos moría en ese momento? ¿A dónde iba? ¿Al cielo? Pásale, hermana, venga a dar la clase. Muy bien. Exactamente. Si Apolos en ese momento muriera, él iba a la presencia de Dios.
porque él no había escuchado el evangelio, y lo que él había escuchado lo había creído y lo había llevado y lo había puesto en práctica. Por eso, este es un momento de transición. Y así como Apolos, pudo haber varios que aun y que Jesucristo ya había venido y había tenido su ministerio en la tierra, murieron sin haber escuchado de él. Es decir, murieron con el bautismo de Juan. Y pudo haber otros que murieron incluso sin el bautismo de Juan, pero que eran judíos, ¿sí?, que seguían la ley y que amaban a Dios. ¿Ok? Esto es para poder entender, ¿sí? Entonces, estos discípulos no son de Cristo, son discípulos de Juan por la enseñanza de Apolos, y por supuesto no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos estaban en la misma situación que Apolos, ¿sí? Estos hombres creían en el Mesías, pero no sabían que ya había venido. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Y aquí hago una aclaración: siempre que aparezca el número 12 en la Biblia, algo tiene que ver con la nación de Israel, ¿sí? Algo tiene que ver con la nación de Israel. El domingo hablábamos de cómo Esdras escoge a su equipo y escogió a 12, ¿sí? ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Cuántos escogió el Señor Jesucristo? 12. ¿Ok? 12 apóstoles. Dice, y entrando, y viéndoles, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Para entender esta parte, Apolos había dejado un buen grupo de discípulos bautizados según el bautismo de Juan. Pero estamos en otra transición aquí. El día de Pentecostés empieza a haber una transición. El Espíritu Santo vino a los judíos. En Hechos 10, el Espíritu Santo vino a los gentiles, ¿sí? En el caso aquí es otra transición. Muchos del Antiguo Testamento que no saben que es tiempo del Nuevo Testamento, por lo que la señal a estos judíos nuevamente es el hablar en lenguas, porque estos 12 eran judíos. Estos 12 que tenemos aquí eran judíos. Entonces, fíjense cómo las 3 veces que se menciona el don de lenguas en el libro de los Hechos, siempre tuvo que ver con una señal de confirmación para el pueblo de Israel, para judíos. Nunca tuvo que ver con una enseñanza para la iglesia. Ojo, no tuvo que ver con eso. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Corintios nos enseña: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, y nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es el principio. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia. Esa es la función de nosotros, predicar a Jesucristo y a este crucificado. Cuando hablábamos el domingo, que enseñábamos, ¿qué es lo que hacemos? Para poder trabajar en equipo tenemos que entender cuál es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:18? Reconciliar a la gente con Dios, predicar a Cristo y a este crucificado. Ahí está, ahí está. Pero ¿qué pasa? ¿Dios es un Dios de confusión o de orden? Entonces, ¿quién es la antítesis de Dios? Satanás. Si Dios es confusión, Satanás es. Si Dios es orden, perdón,
Perdón. Aclaro, si Dios es orden, Satanás es desorden. ¿Qué es lo que viene a hacer dentro de las iglesias? Confundir a la gente. Decirles, miren el principio, decirles que estas son promesas para la iglesia. Pero ya sabemos que estas son promesas ¿para quién? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis? Si yo quiero hacer aplicaciones que son para los judíos a mi vida. ¿Sinagoga de quién? ¿Se fija cómo todo cuadra? Todo cuadra. ¿Qué tenemos que hacer? Exponer la palabra de Dios, presentarla como es, estudiándola, sacando el fundamento. Existe un patrón en lo que hemos visto. Todo sigue el bosquejo de Hechos 1:8. ¿Quién me puede decir Hechos 1:8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, ese es el bosquejo de Hechos. Si usted quiere bosquejar Hechos, ese es el versículo clave. Así fue la transición. Empezaron en Jerusalén, después Judea, después Samaria y después lo último de la tierra. ¿Sí? Así, si usted ve el libro de Hechos, se ve la transición. Porque luego tenemos en el capítulo 17, y estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Ya está hablando de eso. El evangelio llegó a estos grupos, y cada vez que llegó a una clase de personas diferente, tenemos la señal prometida por Dios para confirmar a los judíos la identidad del Mesías. Es decir, Dios no iba a dejar de confirmarle a la gente que tenía que saber. ¿Sí? O sea, Dios no iba a dejar de mostrarle, primero, a los judíos que reconocieron al Mesías, que estuvieron con él, ¿sí?, y que vieron que murió y resucitó. Primero a ellos, ¿sí? Después, ¿sabes qué? Se les dio la oportunidad en el capítulo 7, una tercera oportunidad, la desechan. Ok, voy a hacer una transición. Déjenme les confirmo que ahora voy a empezar a trabajar con los gentiles, ¿sí? Pero me falta un grupo. Como no tenemos internet y no tenemos cómo llegar a toda esta gente, tengo que decirles también a todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento cómo es. Ya lo dije, ahora sí, que sigue el proceso normal. Y después tenemos cómo el canon de la Biblia se completa. En el año 95 aproximadamente se escribe el último libro, que es Apocalipsis o Revelaciones, y en ese momento se cierra el canon. ¿Para qué queremos profecía? Ya está todo ahí. Y qué interesante que cierra Dios su palabra con un libro que se llama Revelaciones, Apocalipsis. No hay más. Y en ese mismo libro dice que el que le agregue a eso, las plagas que ese libro describe vendrán sobre él. Entonces, ¿de dónde sacamos ahorita el profetizar si ya tenemos todo lo que Dios nos quiso decir? Ya no es necesario. Ya no se ocupa. Dios a la gente que le tenía que confirmar, se lo confirmó. Y una vez confirmado, se cerró. Ahí está la Biblia, léala. En Hechos 2 aparece el don de lenguas como una señal a los judíos de que Jesús fue el Mesías y de su responsabilidad en cuanto a su muerte. En Hechos 10, el evangelio va a los gentiles y aparece el don de lenguas como señal a los judíos de que los gentiles pudieran aceptar el don de vida al igual que los judíos. En Hechos 19 tenemos a los creyentes de la antigua dispensación que aceptan el evangelio, y una vez más aparece el don de lenguas como una señal a los judíos de la necesidad de pasar del antiguo al nuevo tiempo. Son las únicas veces que aparecen las lenguas en el libro de los Hechos. ¿Vamos bien hasta aquí?
Vamos a entrar a otro tema, la sanidad divina. La sanidad divina. Dios sana a través de varias cosas, ¿sí? Puede ser a través de los procesos naturales del cuerpo humano. Es decir, si a usted le da una gripa y va con el médico, le va a decir, tómese este medicamento los próximos 6 días. ¿Sí? Y si usted no se toma el medicamento, más o menos en 6 días, igual se va a aliviar. Porque el mismo cuerpo crea resistencia. ¿Sí? Mire, ¿a quién le han caído mal unos tacos? Bueno, yo sé que aquí nadie come tacos, pero en otros lugares el cuerpo hay una manera muy sencilla en la que se protege y lo alivia. ¿Cierto o no cierto? Tan fácil como que siento un malestar y de repente ya no lo siento. A mí me ha pasado, de sentirme que me quiero morir, a los 2 segundos después, ya siento un alivio. Dios sana a través de los procesos naturales. Dios sana a través de la ciencia médica. Es decir, Dios le da la inteligencia a los médicos para sanar cuando Él quiere. ¿Sí? Porque podemos tener al médico más capacitado del mundo. Y si Dios dice no, es no. Y podemos tener al médico o al pasante de médico, o no sé cómo se le diga, ¿verdad? Tratando una situación, y si Dios dice sí, es sí. Pero al final del día, Dios sana también a través de la ciencia. Dios nos dio los médicos para ir a consultar, para ir a checarnos, desarrolló la inteligencia de otros para crear medicamentos. Y bueno, uno también tiene que ser diligente en esos aspectos. Pero hay ocasiones donde Dios escoge sanar milagrosamente. Hay ocasiones donde Dios escoge sanar de manera milagrosa. Aunque los médicos digan, se acabó. Bueno, tenemos casos aquí, ¿verdad? Donde, bueno, ya la familia pónganse en orden. Y de repente viene el hermano entrando por esa puerta. Para honra y gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Tenemos nosotros hoy en día la posibilidad de tener un don de sanidad como en el caso de Jesús y sus discípulos? ¿Debe la iglesia esperar hoy en día un don de sanidad? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué están tan concurridos estos eventos? Me platicaban los hermanos del Valle que llenaron el Dodge Arena en una reunión de sanidad. Pare de sufrir. Y lo llenaron. Entonces, si como iglesia no estamos esperando ese tipo de señales, ¿por qué se practica en la iglesia? Pablo nos dio algunas ideas. Dice, porque hay unos que predican por ganancia
deshonesta. Eso deja dinero. Predicar la Biblia, no es negocio. Confrontar a las personas con el pecado no gusta. Yo nomás les digo, ¿cuántos empezamos este estudio? Ya hubo gente que dijo, no, muchas gracias, mira, yo voy a ir a un lugar donde tenemos una hora de alabanza y es más lo que a mí me gusta. ¿Está mal eso? No está mal. Pero muchas de las prácticas que se tienen ahí sí están mal, porque no es lo que la Biblia dice. Y como yo dije, aquí no va a haber duda de que se entienda lo que la Biblia dice. Donde puede haber una desviación es donde si usted lo cree o no lo cree. ¿Sí? Ese es el principio. Pero mire, la sanidad divina en la Biblia. Vamos al origen. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 6. ¿Están ahí? Le dijo además Jehová, tenemos el diálogo de Dios ¿con quién? Con Moisés. Dios está hablando con Moisés. Dios ha llamado a Moisés para que saque de Egipto a la nación de Israel. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si no aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera, ¿qué? Señal, creerán a la voz de la postrera. Tenemos el don de la sanidad, ¿sí? Aquí. O la sanidad divina en la Biblia. Moisés mete su mano, la saca y sale leprosa, la vuelve a meter y sale sana. Para que le creyeran el pueblo y los líderes. Este es el primer caso de sanidad divina en la Biblia. Habiendo estudiado todo lo anterior, ¿cuál es el contexto de esta sanidad? Señales para los judíos, para que creyeran al mensajero, que era Moisés, y el mensaje que él traía. El mensaje era, vamos a servir a Dios y vamos a la tierra que él nos prometió. No, Moisés, no te creo. Ah, ¿no me crees? Avienta la vara. Se convierte en culebra, la agarra y se vuelve a convertir en vara. No, no te creo. Ah, ¿no me crees? No, no te creo. Ah, ¿no? El agua en sangre. ¿Se fijan? Esta es la primera vez que tenemos esto. Entonces, una señal a la nación de Israel para confirmar el mensajero y su mensaje. Éxodo capítulo 4, versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, a los líderes judíos, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es decir, cumplió el propósito que Dios tenía al hacer estas señales de confirmación. Si hiciéramos un recuento histórico, tenemos la primera mención de esta señal con Moisés. Después, en Deuteronomio 18, tenemos la promesa que Dios les iba a enviar un profeta como Moisés, que reuniría las características como Moisés, quien sería el Mesías, ¿sí? La promesa de un profeta. Pasado el tiempo, tenemos al Mesías prometido,
haciendo estas señales para que los judíos incrédulos lo reconocieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese cómo todo se va dando y se va cumpliendo. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, por favor. ¿Están ahí? Mateo 4, 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, ¿dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, aquí tenemos al Señor Jesús sanando toda enfermedad, y dice la Biblia, y toda dolencia. Sabemos que esta es una señal para los judíos incrédulos, pero algo que también es importante destacar, que eso no pasa hoy en día, es que Él nunca falló. Toda la gente que acudió a Él y que Él le externó que sanarían, sanaron. Toda. Hoy en día eso no pasa. Y muchos siguen. Marcos capítulo 1, versículo 41, por favor. Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Juan capítulo 5, versículo 8. Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y nos podemos ir siguiendo todo el ministerio de Jesucristo y siempre vamos a llegar a la conclusión que todas las personas con las que Él tuvo ese contacto, todas fueron sanadas. Esa es la sanidad divina. Jesús no sanó caprichosamente. Eso es otra cosa, O sea, Jesús no sanó caprichosamente. Lo hizo para cumplir con las profecías de la Escritura. Por eso, ahora que salen, que si el evangelio de María y que el evangelio de Judas, que habla de cuando Jesús era niño y que Jesús se sentaba de niño y jugaba con lodo, y en el lodo hacía una bolita y luego le soplaba y se hacía una paloma. Eso es mentira. Todos los milagros de Jesucristo tenían una razón de ser, y todos esos milagros estaban cumpliendo profecías del Antiguo Testamento que se hablaban de Él. Marcos 6, capítulo 4. Marcos 6, versículo 4. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pero mire, este pasaje nos da mucha luz con respecto a algo. Mire cómo ni el mismo Señor Jesucristo le da mucha importancia al hecho de sanar. Lo que Él quería hacer énfasis era en la señal de que Él era el Mesías. ¿Sí me explicó?
Estamos en un país donde la mayoría sabe quién es Jesucristo. Pueden creer o no en Él, pero saben quién es. ¿Sí? ¿Por qué había que demostrar con señales como esta de que Él es el Mesías? Está la Biblia completa. Ahí dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, yo quiero aclarar algo. Dios sanó, sana y sanará siempre. ¿Sí? O sea, poder a Él no le falta. La pregunta es: ¿hay un don de sanidad en nuestros días? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, por favor, versículo 1. Hechos 3, 1. ¿Están ahí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Aún esto que está haciendo Pedro es cumplimiento de algo que el Señor Jesucristo les había dicho a ellos, los apóstoles: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo, ¿qué? El pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ni los milagros de los apóstoles eran caprichosos. Tenían una razón de ser: cumplir lo que el mismo Señor Jesucristo les había dicho, y en segundo lugar, de que la gente creyese que Jesús era el Mesías, porque ellos todavía estaban ahí predicando el evangelio del reino de los cielos, el literal y físico en la tierra, a Jesucristo. ¿Se fija? Y así vamos a seguir nuestro estudio. Pero usted se va a dar cuenta, con este fundamento que ahora tenemos, es muy fácil entender que las lenguas, que el don de la sanidad, ¿sí?, y todo este tipo de señales de confirmación son para los judíos, tuvieron su vigencia, y ahora en la era de la iglesia eso no está vigente. En la era de la iglesia lo que está vigente es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el principio. Vamos a orar.